Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Me da muchísimo gusto estar una vez más con ustedes a través de este canal que tiene como objetivo llevar a cabo clases de la palabra de Dios, sobre la palabra de Dios y que bueno, pues que impacte vidas, ¿verdad? Estaba ya preparando esta siguiente clase de la serie Las luchas del creyente y bueno, estamos todavía derrocando dioses en esta lección que vamos a continuar con lo de las plagas. Ya hablamos en una lección pasada de la plaga, la primera, que Dios envió a Egipto, que fue la plaga de la sangre. Ya explicamos en esa clase, si usted no la ha visto, yo le recomiendo que se inscriba en este canal y busque las clases que van en orden. Y bueno, pues yo le recomiendo que siga en estos estudios, en esta serie, que sin duda nos va a dejar grande enseñanza. En esta ocasión, bueno, la lección, seguimos con la misma, derrocando dioses, y hoy vamos a hablar de la segunda y la tercera plaga. Vamos a hablar de la plaga de ranas y de piojos. Así que vamos a estar pidiéndole primeramente a Dios que su Espíritu Santo nos dé la sabiduría, la intervención oportuna del Espíritu Santo para que nos dé sabiduría y que todo lo que escuchemos aquí de la palabra de Dios sea revelado a nuestras vidas y que Dios nos hable de una manera especial. Gracias, Padre. Y yo pongo, ¿verdad?, esta clase en las manos de Dios y que sea el Espíritu Santo el que hable a través de mis labios, que no sea yo, que no sea mi carne, que no sea mi pensamiento o mi sentir, que sea única y exclusivamente lo que Dios ponga. Vamos a ir, pues, estamos en este interesante y apasionante estudio, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, de cómo Dios rescató al pueblo de Israel de estar de servidumbre en Egipto. Un país que hemos dicho altamente pagano, un país politeísta, ¿verdad? Que adora a muchos dioses, un país que estaba muy concentrado en las artes ocultistas, en la brujería, en la hechicería, en los encantamientos. Y bueno, el pueblo de Israel estuvo allí viviendo durante 430 años, así que fueron varias las generaciones que allí nacieron. Vamos a seguir con estas plagas que Dios mandó al pueblo de Egipto para que dejaran a su pueblo Israel en libertad. Pero desgraciadamente Faraón seguía con el corazón endurecido y lo leemos en las Sagradas Escrituras. Estamos nosotros siempre viendo, ¿verdad? Cómo el Moisés iba y le hablaba a Faraón que dejara ir al pueblo porque tenía que ir a hacer sacrificio al desierto, tenía que ir a adorar a Dios. Y dice la palabra, y Dios endurecía su corazón. Y antes de empezar con esta clase, yo le quiero decir que qué importante es que usted y yo consideremos el estar escuchando de la palabra de Dios continuamente, el decir, pues yo leo la Biblia, yo escucho la palabra de Dios, pero no obedecemos. Eso es bien tremendo porque eso nos va a ir endureciendo cada vez más y más el corazón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa, dice la misma Biblia, que es una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, discierne pensamientos, llega hasta las coyunturas, hasta los mismos tuétanos. Entonces la palabra de Dios es poderosa y entre más escuchemos usted y yo la palabra de Dios y no pongamos en práctica lo que escuchamos, nuestro corazón sin duda se va a ir endureciendo. Ya no nos va a interesar. Decimos al cabo, pues, ¿qué tiene? Yo escucho la palabra de Dios, yo me congrego, pero pues yo tengo que llevar mi vida tal y como la he llevado hasta el día de hoy. Cuidado con eso, porque el Señor nos habla muy fuertemente en la palabra, allí en el libro de Ezequiel, uno de los profetas mayores, en el capítulo 11, versículos 19 y 20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Cuando Dios ya dice esto y también lo sigue reforzando, más adelante también en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, dice, les daré un nuevo corazón
y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Esto, ¿qué se necesita para convertir un corazón de piedra a un corazón de carne? Bueno, este cambio de corazón sucede cuando la persona recibe por la fe a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. En ese mismo momento, las personas son declaradas sin culpa delante de Dios. Entonces, el Espíritu Santo opera el milagro del nuevo nacimiento, o sea, de un nuevo corazón. Acuérdese que lo hemos platicado también, comentado aquí en otras clases, que cuando usted y yo recibimos a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador de nuestra vida, nosotros renacemos, o sea, volvemos a nacer espiritualmente, pero nuestra alma, representada por el corazón, tiene que irse renovando cada día más y más y más. Todas esas heridas, todos esos resentimientos, toda esa amargura, todo ese odio, tiene que salir del corazón para que usted y yo seamos renovados en el alma. Entonces Dios, a como de lugar, nos va a dar un corazón de carne, un corazón que nos duela, un corazón que sienta. No vamos a seguir con ese corazón de piedra. Así que si usted ya conoce de la palabra de Dios y no está dispuesto o dispuesta a obedecer, cuidado con eso, porque el corazón se va a ir endureciendo tal y como le pasó a Faraón. Dice la palabra de Dios, vamos a iniciar de lleno con las plagas. En el capítulo 8 de Éxodo, Éxodo quiere decir salida. Vamos a leer aquí del 1 al 14 los versículos. Cuando terminó la plaga de la sangre, Moisés volvió a presentarse ante el faraón, pero en esta ocasión fue al palacio real. De nuevo le solicita que deje ir a los israelitas y le advierte lo que sucederá si no lo hace. Siempre Dios estuvo advirtiéndole, le advertía a Faraón como nos advierte a usted y a mí muchísimas veces de lo que va a pasar si no obedecemos. Dios jamás, jamás Dios va a actuar sin previo aviso. Así que es mejor que usted y yo siempre estemos alertas a la voz del Espíritu Santo, porque Dios siempre nos avisa. Y yo siempre lo voy a poner porque es un ejemplo muy claro. Mire, el mar, el mar cuando está próximo a recibir un huracán, hay una calma increíble, pero que hasta el agua, en lugar de que las olas estén regularmente como las vemos, así que ya ve que llegan hasta la orilla y se extienden un poco más hasta la orilla de la playa, cuando se está acercando un huracán, hasta el mar se retrae, como que se retrae y entra en una calma sobrenatural, sobrenatural. Y es que esto indica que está muy próximo un huracán, una tormenta. Así es Dios, ¿verdad? Dios primero nos dice, nos advierte a través de su palabra, va a usar gente que nos va a decir, y si nosotros no entendemos, bueno, pues Dios de una o de otra manera se va a hacer visible ante usted y ante mí si no entendemos el mensaje. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Así que le vuelvo a repetir, hay que estar siempre alertas a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo. Dice la Biblia, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si no lo quisieres dejar ir, he aquí, yo castigaré con ranas todos tus territorios, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas, y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Aquí estamos viendo nosotros la Biblia, como Dios le está diciendo lo que va a ocurrir. Sin embargo, bueno, pues
Faraón no hizo caso. Vamos a hablar de esta plaga de ranas. ¿Se imagina usted ese bactracio tan así tan pegajoso, tan húmedo como lo es la rana? Bueno, esta plaga también está vinculada a una de las principales divinidades o dioses o diosas de Egipto. Y se trata nada más y nada menos que de Eket, diosa de la fertilidad, el alumbramiento y la resurrección, cuya imagen tenía cuerpo de mujer y cabeza de rana, era la diosa que para los egipcios representaba los nacimientos, y las sacerdotisas de Eket eran entrenadas como parteras. Ante esto, esta plaga era un juicio contra el faraón por también mandar matar a los hijos de los israelitas usando a las parteras. Acuérdese lo que dijimos en la plaga de sangre, ¿verdad? Que Dios estaba recordando ese evento tan triste donde mandó matar el faraón a los niños hebreos porque no quería que fueran aumentando ese pueblo allí dentro de su país. Entonces aquí es un golpe bajo el que Dios da de nueva cuenta con esta plaga, con este bactracio, con este animal que para los egipcios era algo sagrado. Ellos no podían matar una rana porque decían, ¿cómo vamos a matar esta rana si nos representa a esta diosa, ¿verdad? Que es la diosa de la fertilidad y del alumbramiento. O sea, a ella, a Eket, le decían los egipcios que a ella sus milagros, entre comillas, eran atribuidos a ella, que por eso las mujeres tenían hijos y todo esto, lo relacionado, que Ket les daba vida a los niños, a los bebés recién nacidos. Todo Egipto sin duda fue afectado por la invasión de estos animales, pero el faraón no se dejó impresionar tampoco. Esta plaga fue imitada también por sus hechiceros, o sea, repitieron exactamente lo mismo, pero con una gran diferencia, que irónicamente los magos o hechiceros o brujos solo pudieron multiplicar las ranas, pero no pudieron detenerlas ni eliminarlas tampoco. El número de ranas era insoportable y al final el faraón tuvo que pedir la intervención de Moisés. Es lo que yo le digo, ¿verdad? Faraón sabía que el Dios que estaba representando Moisés era el Dios verdadero, era el Dios verdadero. Entonces, él se hacía como que no quería creerlo, como que no le interesaba, sin embargo, tenía que reconocer si él quería salir bien librado de todos estos azotes que estaban derrocando sus dioses por parte de Jehová nuestro Dios Todopoderoso. Fíjese bien lo que significan las ranas. Las ranas aquí en Apocalipsis nos vamos a ir hasta el libro de Apocalipsis, el capítulo 16, los versículos 13 y 14. Dice el profeta, dice el apóstol Juan, el que estaba allí confinado en la isla de Patmos, que tuvo esa revelación, dice, y vi salir, iba a leer desde el 12. Bueno, usted puede leerlo todo, pero yo le voy a leer desde el 13 y 14, ¿le parece? Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí nos está diciendo el apóstol Juan que las ranas, digo, no vaya a entrar usted en una paranoia de que ya vea una rana y diga, este es un espíritu inmundo.
Estamos hablando de lo que representan espiritualmente esas plagas en la palabra de Dios. De que sí pueden ser objetos de espíritus inmundos, pueden ser receptoras, por supuesto, dependiendo del lugar que usted les dé dentro de su casa. Y el otro día, pasando por allí por un vivero, vi yo unas macetas en formas de rana. Es mejor que no las tenga, ¿eh? Es mejor que no tenga este tipo de esculturas, este tipo de adornos, por decirle de alguna manera, en su casa, para que esto no sea un receptor de espíritus inmundos. Estos espíritus inmundos, como ya lo vimos aquí dice la palabra de Dios, no lo digo yo, que son espíritus de demonios que van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Estos espíritus a manera de ranas afectan principalmente a la autoridad. Y si nos vamos al libro de Éxodo, lo que leímos al principio, dice la palabra de Dios. Fíjese las ranas hasta dónde llegaron. ¿Salieron de dónde? Del río Nilo. Acuérdese que ya vimos, ¿verdad? El espíritu que de Egipto, vimos lo que el Nilo representa para los egipcios, también ya lo vimos en la clase anterior. También de allí fue con esta plaga de sangre, fue derrocada una serie de dioses que, bueno, pues allí estamos viendo también más o menos 3 dioses que fueron afectados por el Dios Todopoderoso que usted y yo servimos. Y en esta ocasión el río Nilo sigue dejando sus regalos y en esta ocasión son ranas y como dice aquí en el Éxodo 8, que fue lo que leímos, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa. Son espíritus que van directo a la autoridad, que entran en tu casa, entran en tu intimidad, dice que entran en la cámara donde tú duermes y sobre tu cama. Dice que en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas, y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Estamos hablando de un espíritu inmundo que va a afectar primeramente la autoridad, como lo leímos en Apocalipsis, y luego se va a meter hasta la intimidad de tu casa. Y si tú eres una mujer, un hombre casado, tenlo por seguro que va a afectar tu vida. La rana, así como usted la ve con sus características, tiene un órgano muy poderoso que para ella representa muchísimo. ¿Qué cree usted que sea? La lengua. Tiene una lengua como una especie de látigo con la cual atrapa los insectos de una manera rápida y se alimenta. Ese es su principal órgano, lo que la hace fuerte. Así que este espíritu inmundo va a entrar en su casa y va a provocar, bueno, ir directamente a la cabeza. Va a provocar contiendas, va a provocar guerras, problemas, conflictos, confrontaciones allí en su hogar. Esta rana es, así como la vemos, de repente se queda en un lugar observando. Es un animal inestable y eso es lo que va y origina este espíritu inmundo, inestabilidad en su casa. La rana es un castigo de parte de Dios, ¿verdad? Porque ninguna maldición llega sin causa. Estos animales, cuando entran a algún lugar, dejan humedad en donde van parándose, o sea, así como los perritos que van orinando, van marcando territorios, también las ranas con su humedad van dejando huellas. Van dejando huellas, van maldiciendo el lugar. Estamos hablando espiritualmente de lo que representan estos espíritus inmundos, están maldiciendo el lugar donde entran, ¿verdad? Es una plaga definitivamente satánica. Vamos a ver el Salmo 105, versículo 30. Nos vamos hasta el Salmo 105, versículo 30, a ver qué nos dice. Aquí está, dice la palabra de Dios. Dice, su tierra
produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Aquí estamos viendo, ¿verdad? Este salmo es muy bonito porque habla, es una recapitulación de todo lo que Dios, sus maravillas, todo lo que Él demostró al momento que sacó a su pueblo Israel de servidumbre. Entonces, dijimos que su lengua es de este animal, es su órgano muy fuerte, lo que la hace fuerte, ¿verdad? La usa para alimentarse. Bien, pues aquí es una representación de cómo este espíritu inmundo entra y con esa lengua viperina causa chismes, murmuraciones. Por eso cuando usted se enfrenta, hasta en la misma iglesia, puede darse este tipo de espíritus inmundos. Estos espíritus inmundos que definitivamente nosotros tenemos que estar siempre alertas. En una ocasión le dije yo a un matrimonio, porque traían ranas por todas partes. Con esto yo quiero dejar bien claro, quiero dejar bien claro que no te fanatices, no vayas a ver en todas partes demonios, estamos viéndolo desde el sentido espiritual porque estamos estudiando la palabra de Dios. Recuerde que siempre tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? Por eso tenemos al Espíritu Santo que nos da ese equilibrio. No todo es tan malo, pero todo no es tan bueno. O sea, tiene que existir un equilibrio. No podemos andar satanizando todo, pero sí le digo que Dios permitió estas plagas con el propósito de demostrar su poder por sobre todas estas cosas que los egipcios tenían tan arraigadas como era la idolatría, la hechicería, todo eso. Y ahora en nuestros días tenemos que estar estudiando y que el Espíritu Santo nos dé esa visión, que nos dé esa sabiduría para saber, ¿verdad?, cuando nosotros somos atacados por espíritus inmundos. Espíritus inmundos en los cuales usted y yo, bueno, pues no les vamos a dar oportunidad de que en estas esculturas que mucha gente tiene, se cuelgan, como le decía yo hace unos minutos. En una ocasión le dije yo a un matrimonio porque andaban con un cubrebocas, con una rana, playera con ranas, una cachucha con ranas. Le digo, tanta rana, le digo, no es bueno. Ustedes como matrimonio, pues hay que tener un poco más de cuidado, pedir el discernimiento, la sabiduría del Espíritu Santo, porque muchas veces nosotros hacemos todo pues de manera inofensiva, de manera inocente, más bien de ignorancia. ¿Por qué? Porque desconocemos las estrategias, la forma de cómo opera el enemigo de nuestras vidas. Y aquí lo podemos nosotros ver, ¿verdad? Dios no nada más le dio el golpe bajo a esta diosa Eket, sino que también está demostrando Dios aquí cómo estos espíritus inmundos, como lo habla Juan en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, de cómo son espíritus inmundos. Entonces, aquí podemos ver nosotros que Faraón sí reconocía que el Dios de Israel tenía poder. Él pensaba que tenía el poder como sus dioses. Todavía no reconocía que Dios está por encima de cualquier otro Dios con D minúscula. Él creía que Dios, el Dios de Moisés y de Aarón, era igual de poderoso que sus dioses falsos. Sin embargo, Moisés quería a toda costa que reconociera que no hay otro como él. Por lo tanto, le pidió al rey que le indicara a qué hora precisa quería que la plaga acabara. De esta forma, se haría evidente que Dios estaba en control de todo. Y algo que me llama mucho la atención, si nos vamos a los versículos del capítulo 8 de Éxodo 9 y 11, escuche usted, escuche muy bien. Fíjese, esto me llamó mucho la atención. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas.
y que solamente queden en el río. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios, y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos, de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Fíjese nada más aquí como que Moisés le estaba pidiendo al faraón, al enemigo, le estaba diciendo, indícame cuándo debo de orar por ti. Como cuando estamos en una situación difícil, que estamos enfrentando ciertas pruebas, ciertas luchas directamente con el enemigo, ¿cómo podemos de repente perder el enfoque en Dios y nos desviamos, como en este caso Moisés? Indígnate indicarme cuándo debo de orar por ti. O sea, le estaba diciendo, dime cuándo debo de orar por ti. A veces nosotros por esa contaminación que hemos tenido a diario en este mundo, en este caminar con personas que no te conocen, Señor, cómo nos llegan a contaminar, que por momentos podemos perder el enfoque de que nosotros estamos representando al único Dios verdadero que tiene autoridad por sobre todas las cosas. ¿Cómo le voy a pedir permiso yo al enemigo para orar? Claro que no, pues yo voy a orar, ¿verdad? De acuerdo a lo que Dios me está indicando. Aquí usted lo puede ver. Dígnate indicarme cuándo debo de orar por ti, por tus siervos. Y le estaba dando esa oportunidad de que el enemigo le dijera. Simple y sencillamente yo hubiera dicho Moisés, ¿verdad? Yo voy a orar para que Dios en su infinita misericordia, pues te quite estas ranas, estas plaga de ranas, para que se vayan de tu casa. Dice la palabra de Dios que entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Todos los espíritus inmundos son malolientes, todos. Así usted puede estar completamente segura o seguro de que donde hay espíritus inmundos va a haber suciedad, va a haber podredumbre, va a haber malos olores. De veras, literalmente hablando. No nada más por el caso de que aquí eran ranas, claro que no. Cuando uno lleva el mensaje de la palabra de Dios a gente que nada tiene que ver con Dios, que nunca en su vida han aceptado a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, aunque anden muy limpios y muy bañados, como que hay un cierto olor que despiden cuando estas personas reciben a Jesucristo. Increíble, pero es verdad eso. ¿Por qué? Porque somos seres tripartitas. El espíritu inmundo que habita en nosotros cuando estamos sin Cristo tiene y debe salir. ¿Qué le parece? Bueno, aquí estamos nosotros viendo esta confrontación. Faraón cedió por la desesperación de la plaga, no porque él haya reconocido que Dios era Dios por sobre todas las cosas. Él estaba desesperado por esta plaga porque sus hechiceros no pudieron hacer nada. Pero ¿qué pasa cuando ésta desapareció? Se echó atrás de su promesa de dejarlos ir. Aquí lo dice la Biblia en el versículo 15, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. La palabra que se traduce como escuchó en hebreo es shema, que implica no solo escuchar, sino también obedecer, como se lo dije, ¿verdad? Persona que oye la palabra de Dios y no obedece, ¿qué es lo que va a pasar? El corazón se le va a endurecer y nosotros vamos a tener que enfrentar a un Dios que es justo, que es perfecto, que es amor, pero que también es disciplina. Así que, pues tal vez el rey creyó que se saldría esta vez con la suya, o sea, el faraón,
pero no sabía que esto era solo el inicio de las plagas que se irían empeorando cada vez más y más. Y vamos a continuar con la plaga, la tercera plaga, la de los piojos. Está en los versículos también de este capítulo 8, versículos 16 y 19. Para esta plaga ya Dios no mandó advertencia a Faraón. Moisés y Aarón simplemente siguieron las instrucciones del Señor. Y dice la Biblia, entonces Jehová Dios dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos así lo hicieron. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y fíjese que los hechiceros no pudieron imitar esto que Moisés y Aarón hicieron. Aquí sí se fueron para atrás porque pues simple y sencillamente no pudieron hacerlo. Cuando nosotros le estamos a Dios pintando líneas, pintándole, como luego dicen, rayas, retándolo, ¿sabe cuándo vamos a salir victoriosos? Nunca. Al contrario, vamos a salir humillados. Y lamentablemente habemos muchas personas que todavía seguimos empecinadas. Dios nos habla con amor, Dios nos da oportunidades, pero nosotros seguimos empecinados, empecinadas en nuestra forma de vida, en nuestro pecado. Y aquí es cuando Dios entra en acción, ¿verdad? Todo esto que Dios ha venido haciendo, y apenas son 3 plagas, fíjese que aquí podemos ver, ¿verdad? Cómo Dios estaba demostrando, una vez más le digo, el poder que Él tiene por sobre todas las cosas. Por muchos dioses que la gente se haga, ninguno es poderoso, son ídolos, son semejantes a quienes los hacen, dice la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que entender que el único Dios verdadero, el único Dios todopoderoso, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor, Jehová de los ejércitos, Él es todopoderoso. Aquí estamos viendo cómo está castigando a una nación pecadora. La rana o las moscas pues no son un suficiente instrumento de venganza, dice un escritor. Aunque la primera y segunda plaga tratan sobre el agua, la tercera y cuarta tratan sobre la tierra. Y las siguientes 5 pues después vamos a estar viendo de qué se trata. Aquí vemos que los hechiceros quisieron hacer lo mismo, pero no lo pudieron. O sea, la habilidad de los hechiceros para hacer los mismos encantamientos está apuntando a un poder sobrenatural que siempre estuvo presente en Egipto, ¿verdad? Esto no era obra de un mago bien preparado, era el poder de Satanás obrando, el poder oculto. Pero con todos sus poderes ocultos, todo lo que los hechiceros pudieron hacer fue traer, por ejemplo, en la segunda plaga, marranas. Con los piojos simplemente no pudieron hacer absolutamente nada. La promesa anterior de Dios de quitar las ranas fue cumplida. Moisés se paró en el lugar de Dios ante Faraón y Faraón le hizo una petición a Dios a través de Moisés. Aquí podemos ver cómo el faraón estaba en su misma postura, no sabía que conforme él fuera endureciéndose en su corazón, Dios iba a seguir mandándole más y más plagas. La plaga que vamos a ver, la última, pues va a ser algo que sin duda le va a dar el golpe más terrible, más bajo de su vida, y eso lo vamos a seguir viendo en estos estudios, ¿verdad? Dijimos que la plaga de las moscas, bueno, pues molestas moscas que no pudieron los hechiceros
replicar esta situación, bueno, pues mucho menos quitarlos. ¿Qué es lo que Dios está derrocando? Está derrocando dioses falsos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el Éxodo 8, 22 y 23 los versículos, ya que el día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Y mañana será esta señal. Fíjese qué hermoso. Cuando la plaga esta cayó, solamente afectó a los egipcios, y el Señor libró a su pueblo. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas sobre Egipto, sobre la casa del faraón, sobre todos los egipcios, y la tierra fue corrompida a causa de estas moscas. El pueblo de Israel no tuvo que vivir esa molesta situación. Esta plaga fue tan tormentosa que el faraón cedió, pero solo en una parte, ya que puso una condición, ¿verdad? Y le dice a Moisés, entonces llamó Faraón a Moisés y a Aarón y dijo, id, ofreced sacrificios a vuestro Dios dentro del país. Aquí el enemigo, cuando nosotros estamos teniendo un diálogo con él o no nos dedicamos a obedecer a Dios como debe de ser, el enemigo con tal cinismo va a estar queriendo tener un trato contigo. ¿Cuántas veces no nos hemos enfrentado a este tipo de situaciones? Aquí el faraón le estaba diciendo a Moisés, vayan, hagan todo lo que quieran, pero aquí dentro del país, no se vayan, aquí háganlo. O sea, el enemigo no tiene por qué ponernos las condiciones donde tú y yo debemos de adorar a Dios. Porque Dios ya dejó su palabra y nosotros únicamente tenemos que obedecer. Nosotros no tenemos por qué pactar con el diablo. El diablo aquí va a estar haciendo varios pactos con Moisés, pero claro que estos no le van a seguir la corriente, ¿verdad? Lo vamos a ir estudiando. Aquí les dice, está bien, ya entendí. Hagan lo que tengan que hacer, pero háganlo dentro del país. Eso fue cuando Moisés dijo no. Moisés dijo, claro que no, no vamos a aceptar estas condiciones. Aquí lo dice la palabra de Dios en Éxodo 8, versículos 26 y 27. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos nosotros la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían. Aparentemente Moisés ya sabía que las ofrendas al Señor incluirían ovejas y para los egipcios era considerado abominable el sacrificio de ovejas y otros animales que ellos consideraban como sagrados. Así lo vamos a estar viendo en las siguientes plagas. Acuérdese lo que le he dicho. Estas plagas no le voy a dar más adelante, no le voy a dar más adelantos porque ellos también tenían un Dios que era cuerpo de hombre y cabeza de cordero. O sea, los egipcios tenían dioses, esto de los piojos, ellos también le rendían tributo como dioses a los escarabajos, a los insectos. Las moscas eran parte de sus dioses también. Al momento que Aarón golpeó con su vara en la tierra y que los piojos estaban ya en esas enjambres terribles, también Dios estaba permitiendo darle un golpe fuerte a la naturaleza carnal. ¿De dónde provenimos usted y yo? De la tierra. De la tierra venimos, ¿verdad? Y de la tierra a la tierra volvemos. Entonces, Dios estaba dándoles espiritualmente golpes bajos, no nada más a la idolatría, sino también al pecado. Todo esto espiritualmente hablando. Así que Dios es bueno, Él es poderoso y nunca nosotros tenemos que pactar
con el enemigo. Por eso es bien tremendo cuando usted diga, no, pues que alguien le diga, no, ¿para qué vas a la iglesia? No, no vayas. Mira, Dios en donde quiera está, tú no necesitas andar en iglesias por esto y aquello, mejor en tu casa, ¿sí? Cuidado con ese tipo de consejos, entre comillas. O no hay necesidad de que vayas tan lejos. Imagínese, Moisés estaba pidiéndole a Faraón que los dejara salir para ir al desierto. Y muchas veces usted y yo nos quejamos porque nuestra iglesia o porque nuestros grupos de reunión o porque nuestros grupos de oración o nuestros grupos de estudios en diferentes denominaciones, en diferentes iglesias, a veces nos quedan retirados. ¿Que Dios no vale la pena para que usted y yo hagamos un sacrificio? No, ¿verdad? Para mucha gente, pues todo queremos a la medida y al deseo. No, pues yo aquí donde me acomode mejor. Yo creo que Dios bien vale la pena un sacrificio, ¿verdad? Y si Él pone ciertos lugares donde usted y yo nos tenemos que reunir, yo creo que ahí es donde entra la obediencia. ¿No lo cree así? Porque aquí vamos a estar viendo, ¿verdad? Cómo el enemigo quiso pactar, el muy sinvergüenza, quiso pactar con Moisés y con Aarón. Les va a estar dando varias alternativas, 4. Ya les dijo la primera. Ok, vayan, pero vayan y hagan aquí todo lo que quieran dentro del país, porque él sabía a lo que los estarían enfrentando, como lo comenté. Ellos al sacrificar corderos y vacas y tórtolas para ofrecer sacrificio a Jehová Dios, lógico que los iban a matar. ¿Por qué? Porque les estaba pegando a otro de sus dioses o a otros de sus dioses. Todo esto tenemos nosotros que analizarlo de una manera muy especial y aplicarlo para ahora en este tiempo. ¿Usted ha escuchado esos pactos del enemigo muy sutiles? Cuidado con lo que escuchamos. Aquí vamos a ver más adelante, conforme vayamos teniendo este estudio, de cómo el enemigo les dice, bueno, está bien, váyanse todos los varones, todos los adultos, aquí dejen a sus hijos. El enemigo siempre va a querer afectarnos con nuestros hijos. Y claro que le dijo Moisés, claro que no, vamos a ir todos. Aquí puede usted estar leyendo, es hermosa esta historia que es la palabra de Dios y que hoy aplicada a nuestros días tenemos que tener cuidado en lo que nosotros cedemos ante el enemigo, que no se nos va a presentar para asustarle con una máscara así terrorífica, no, se le va a presentar de la manera más sutil, de tal manera que a usted se le haga normal lo que algunas personas le pidan. ¿Qué es lo que usted ha enfrentado últimamente? ¿De qué manera el enemigo ha querido pactar con usted? En su forma de adorar a Dios, a dónde usted va, qué es lo que le ha venido a su mente, esas mentiras del enemigo. Bueno, pues que esta clase nos haya dejado en parte, ¿verdad? Esa enseñanza y que el Espíritu Santo nos convenza, nos redarguya de pecado. Y ya le digo, no tiene usted por qué tener objetos que representen ahí ranas. ¿Para qué? Mejor ponga otro tipo de adornos. No vamos a darle pie al enemigo. Las ranas traen contiendas, son espíritus inmundos, como lo dijimos, no tiene caso. Que el enemigo por ese lado les agarre débiles, porque acuérdense que estamos siendo procesados cada día. Y si no estamos bien afianzados de la mano de Dios y obedeciendo, vamos a estar vulnerables y el enemigo va a encontrar esas debilidades y va a entrar por la puerta grande. Así que hay que tener mucho cuidado con eso y hay que orar sin cesar y pedirle al Espíritu Santo ese discernimiento que usted y yo necesitamos constantemente. Que Dios le bendiga y gracias por seguir en este canal. Compártalo por favor, inscríbase para seguir subiendo clases. ¿Le parece? Dios le bendiga grandemente y oro al Padre para que sea usted bendecido, bendecida
usted y toda su familia. Y que la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que Jesucristo nos da, nos abrace, nos reconforte en estos tiempos tan complicados, tan difíciles. Dios le bendiga. Gracias.